Amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa De tu arte a mi arte. Soy Marusha Vilalta y hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama Mil hilos, la historia del Tin Larín. No, no es cierto. A ver, señor Pelón. No, bueno, pues estoy emocionado. Es un honor para nosotros haber sido escogidos para ser parte de una brevísima gira de estos dos grandes personajes. Navarrete, por favor. Sí, cómo no. De veras, son dos grandes personajes del arte contemporáneo. A mi izquierda, el señor Guillermo Santamarina, y un poquito más cerca también a mi izquierda, el señor Damián Ortega. Bienvenidos. Chiflidos. Me da mucho gusto, mi querido Guillermo, que este libro que se llama Mil hilos tiene, y lo dije como un chiste privado, pero aquí tiene una figurita del Tin Larín, que así es como le decían al señor, le dicen al señor Santamarina. ¿Qué pasó en tu historia aquí en Guadalajara? ¿Por qué fue tan fugaz? ¿Por qué te fuiste y por qué ya no quieres regresar? No, he intentado muchas veces regresar. Bueno, no ha habido la oportunidad. No se lo han pedido bien. No han ido hincados a pedir. Todavía no tienen su museo. No han sido enfáticos. Sí, sí, claro, tienes razón. Bueno, cómo no, claro, tienen muy importantes instituciones y he venido desde que me fui en el 95 y he prometido quedarme ya, cada año es lo mismo, pero vine a hacer algo muy concreto que fue sembrar la Feria de Arte Contemporáneo, Expo Arte, invitado por Carlos Ashida y los hermanos López Rocha. Ajá, Gaby, Aurelio y Tomás, ¿no? También. Ajá. Nos invitaron a que ayudáramos a organizar la feria, armar esta feria internacional de la nada, además, pero tuvo así como un buen signo desde el principio. Fue sensacional. Estamos hablando, ¿qué tipo? ¿95 por ahí? 91. Ah, 91, ok. No, 95 ya me estaba yo ya despidiendo. No, 91 se hicieron ¿cuántas? Se hicieron... ¿Como unas 4? 6. ¿6? 5. 5. Pero sí, ahí, no sé. Ciertamente dejó marca y creo que, si no me equivoco, fue una especie de arranque de muchas ferias después que la tomaron como peldaño o inspiración. Las más importantes están inspiradas de ahí. De ahí se iniciaron muchas relaciones internacionales muy importantes. Y luego también, paralelo a eso, nos aventamos a un foro de teoría que también fructificó en algo bastante interesante. Aquí le pusimos FITAC, el Foro Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo. Suena muy intelectual eso. Y allá en México pues es una de las citas académicas más importantes del país. O sea, y sí, muy, muy importante. Allá se llama CITAC, o sea, cuando ya se fue para allá cambió su nombre. Pero... ¿cuántas aventuras aquí, Gis? Sí, ¿no? O sea, sí ¿cuántas cosas hicimos? Dejaste tu marca, hiciste amigos y luego sí, pues en el bueno o mal sentido, sí fue seminal, ¿no? O sea, dejaste tu semilla. Tu semillota. Tu semillona. No vayan a decir de qué. Oye, pero en aquella época, 95, pues el señor Damián Ortega pues, era un bebé que hacía monitos. Sí. Acababa de nacer. O sea, él empezó como monero. Y se dio cuenta muy a tiempo de que eso no le iba a dejar para vivir. No, ¡Qué habilidad! Y vámonos a la chingada. Ahora ¡Qué sí, habilidad! hacer dinero. Aquí no hay vida. No, platícanos Sí, a ver. o sea, ¿por qué nos dejaste a los moneros solos? En el dinero, la vida. Exacto. No, es que soy monero, güey. No tengo ni vida ni dinero. Pero no has olvidado tu pasado monero, ¿verdad? yo digo no que reniegas de tu pasado. No, yo digo que sí, seguía siendo monos. Lo que pasa es que cambió mucho el medio, el formato, a hacer escultura, ¿no? Y ahí sigue habiendo el humor, sigue habiendo una relación con el periodismo, con la relación con el espacio público,
Entonces yo siento que ahí cambió, dio un giro, pero sigo creyendo que fue fue el pilar, ¿no? Digo, yo en 2, 3 lugares lo he dicho que sí se nota en varias de tus obras lo monero, pues, el espíritu chocarrero, sí. humorista, pues. O sea. Sí, para mí es importante. Siento que con el humor o con lo que aprendí de la caricatura, pues se aprende uno a analizar o a ver las cosas con cierta maldad, ¿no? Oye, ¿y fue un giro radical? De un día para otro dijiste, esto no me deja, me convierto en el... porque no era por no o dejarme. fue como así suavecito. No, fue suavecito, porque de hecho yo estaba como conflictuado porque pues hacía de un lado caricatura y tenía un seudónimo y firmaba el Chamuco, y luego empezaba a hacer mis cosas de escultura y de pronto como que ahí platicando un día con Gabriel Orozco, que era como donde hicimos un taller en Tlalpan, me decía, ¿por qué esa separación? Pues es que tú eres lo mismo y eres las dos. Y entonces por ahí se empezó a dar y empecé a hacer caricaturas, pero en 3D, ¿no? En volumen, en objeto, y también pintar en cuadros, como llevarlo la caricatura a lo conceptual y lo conceptual a la caricatura. Y ahí se hizo la mezcolanza, ¿no? Que tenía cierta, pues la crisis que yo vivía y que por lo tanto era divertida, ¿no? Tenía algo interesante. O sea, son compañeros de generación, ¿verdad? O más o menos. ¿O? Pues Tin era como un veterano ya cuando lo conocimos, Muy antiguo, maestro. muy antiguo. No antiguo, nomás La era un abuela de maestro. estos niños. Es un alma vieja. Pero a ver, ustedes están ahorita unidos por esto. Porque Por un tú, balón. Damián, tienes una editorial y tú tienes un gran libro que se llama 1000 hilos. ¿De qué va, Guillermo, esto? Esto, por ejemplo, Ajá. son remembranzas, crónica de, pues, muchos sucesos muy importantes en mi vida alrededor de tantos amigos en relación con cosas que se fundaron, situaciones, instituciones, espacios alternativos, cultura así, ¿no? Lo otro. Ajá. He tenido mucha suerte. Claro. He pasado por muchos lados, he caminado por muchos lados. He conocido a talento, ¿no? Muchísimo talento. Ha sido maravillosa mi vida en relación con eso. Con estar en el momento más interesante, o el nacimiento, de mucha gente muy talentosa. Ajá. He sido, bueno, como curador, pues he trabajado en función de eso, del trabajo de todos estos artistas que me he encontrado. Y hablas de ellos de manera personal, porque es un road trip, como dice acá en la contraportada. Hablas un poco de estas experiencias tú con los pintores. Hay parte en la que les dices, no, pues había unos bien huevones, había unos que ya desde chavos ya sabía, etcétera. Puede decirse que es como un libro que tiene esta parte que se ilumina para un Por poquito. por ahí va también posiciones y también, pues, platicar de lo que fue la experiencia de trabajar en el Exteresa, que fueron unos años muy importantes para mucha gente, para muchos, para nosotros también. O sea, fundamos ahí festivales, 2 festivales, uno de performance y el festival, el de arte sonoro. El de performance ya existía. En otro momento trabajando para la universidad, para restaurar el museo experimental El Eco de Matías Geritz, que lo sacamos de su entierro de no sé cuántos años, por lo menos 40 años. Luego trabajar como el primer coordinador curatorial del MUAC, cuando abrió el MUAC, ¿no? He tenido suerte. No, sí, pues, o sea, perdón, o sea, porque tú ha sido muy amplia la experiencia que yo percibo tuya, porque por un lado te has estado relacionando, colaborando, ordenando cosas de, digamos, a muchos artistas que terminaron siendo bastante consagrados, pero como que siempre has tenido, creo, una afición especial por lo emergente, ¿no? O sea, por lo marginal, o sea, como que ha sido un poco en esas 2 líneas o... Pues igual que ustedes, exactamente como ustedes. Somos el resultado
sí, una educación y una cultura y somos consecuentes a eso. Yo en mi trabajo, Damián en lo suyo, ustedes por supuesto en su contexto. ¿no? Pero digo, sí, Con de sus- pronto no tienes una cierta debilidad hacia lo punk, por así decir, hacia el... Pues como tú, Gil. O sea, Oye, Se está sacando, ¿eh? Se está sacando. ¿te acuerdas la primera vez que vimos la cara del señor Santamarina? Sí. ¿Dónde fue? A ver, ¿En el un video? toquín, Ah, sí, en sí. un video de Betamax. yo lo tengo, ya Sí. se lo dije. Lo tengo, ese video, en una tocada de Police en el Hotel de México, En el Hotel ¿no? de México. Gran Y entonces evento. está preguntando, ¿se acuerdan de ese que se llamaba Sergio Romano, que tenía como un gato muerto aquí en la cabeza? Él estaba entrevistando y sale Regina Orozco, sale La Pájara y sales tú. Sí. Súper dandy, como dice aquí la contraportada. O sea, dime si no, es como un Brian Ferry, pero más joven Sí, señor. y mejor cantante. de Petatibus. Y ahí sales. No es el que dice. Mi abuelito fue Sí. Magdaleno. No, y te decía, y tu moda es mod, le decía, y tú te le quedas viendo, soy rocker. Al revés. Era al revés, ¿verdad? Es al revés. Pero Tú así eres que- rocker, soy mod. Que me viene a cuestionar con ese perro ahí. Y ahora No esto muerde. los une a ustedes dos porque tú, Damián, tienes una editorial que se llama Alias, que precisamente el señor Pelón tiene ahí su libro. Su primer libro que hizo de chavito. Su que mejor libro. Su mejor libro que ha hecho en su vida. Su único libro. Tranquilos, tranquilos. El prólogo se lo hizo Monsiváis, me acuerdo que eran los manuscritos del Fungus y tú lo recuperaste. Platícanos de esta editorial. Yo hacía caricatura, entonces me gustaba mucho lo que publicaban ustedes. Y bueno, pues ya como a la hora de que me empezó a salir esta idea de hacer una editorial, pues pensaba que quería hacerle un libro a gente que le admiraba todo lo que había hecho. Entonces, pues lo contactamos y sacamos el libro de Gis, el de Tin Larín, que es una idea bien padre. La verdad quedó muy bonita como idea estructural del libro. Se fue Guillermo con Mauricio Marcín en coche, rentaron un coche y se fueron encerrados con la grabadora prendida para echarse un maratón, ¿no? Para que no hubiera escapatoria, para que no hubiera salidas, irse como hasta Acapulco grabando buena la idea. Íbamos a ir a práctica. Oaxaca. Ahí, pues, iba a ser el road movie para Oaxaca, pero luego me acordé que yo tenía 20 años de no ir a Acapulco. Le dije, a ver, mejor vete para allá. Ir a la Estuvo deriva, bueno. ir así improvisando y bueno, fueron grabando y pues es un recuento como de toda la historia como dice en la carretera de la memoria de Guillermo, iba contando historias desde que empieza como él a interesarse por el arte y a ser curador y de pronto pues es increíble el compendio porque Guillermo ha sido como el maestro de no solo de mi generación sino de muchas generaciones y ha sido como un cómplice, como dices tú, de mucha gente que está empezando y es la parte como más atractiva, como siempre, de Guillermo, de ir como coachando, dando ideas, compartiendo mucha información y gusto. Está Y- como, digamos, temático por capítulos de algún tipo o cómo está. No tiene, es más o menos histórico, pues, o como con una cronología de... Pero como de biografía también, o sea, acordándome de qué estaba haciendo yo cuando tenía 16, que entré a trabajar en una tienda de discos, pues casi forzando a los de la tienda, que ya me conocían ahí de mucho tiempo, porque esa era casi la mascota de la tienda de discos. En Yoko, ¿no? Y entonces, pues, ahí yo aprendía todo, escuchaba todo del arte, de las vanguardias del cine, iba yo con ellos a las muestras de cine, llegaban personajes entrañables, increíbles, ahí que conocí siendo muy chavo. Un día dije, a ver, yo no tengo que ir a la escuela, ¿yo para qué voy a la escuela? Le voy a decir a mi papá que mejor me pague que venga yo aquí a trabajar. Que mi papá les pague. ¿Y pegó? Sí, se armó. No, pues sí, Un desastre. por supuesto. Mi papá ni siquiera sabía que yo durante un año estaba yendo a trabajar ahí. Un año completo y yo sí me pagaban con discos. Oye, digo, porque es otra de tus grandes líneas de trabajo, la música, los discos, todo ese rollo. O sea, pero entonces, si tú trabajabas ahí, ya, me imagino que entonces ya
eras como el chamancito ahí de muchos que venían buscando Sí, algo, ¿no? Bueno, sí, traíamos muy buenas cosas. Sí, sí. Pues sí, Yo ¿no? era el curador de Yoko. Sí, señor. Desde entonces. Desde entonces ya te dedicabas a curar. Y entonces un poquito todo el libro también sigue rondando por ahí. Entonces los capítulos también están un poquito en pausa de algo que estábamos escuchando. Todo tiene una playlist. Ah, Puedes sí, leí escuchar todo el puedes leer todo el libro con todo lo que escuchamos en el camino. Son como 2 o 3 libros en uno, porque viene todo el playlist que puedes ir escuchando, que hay canciones o música de la época en la que estaba hablando y después algo contemporáneo, y hace ahí como una miscelánea. Y también hay una cosa que quedó muy, muy interesante, que es que dentro de todas las narraciones de Guillermo, pues hay muchas citas de personajes que no necesariamente se sabe quiénes son. Entonces, Maco Sánchez hizo una investigación así muy exhaustiva de decir quién es cada una de las personas qué que va, maravilla. que La va semblanza mencionando, de ¿no? todos. Una Incluso hay semblanza. imágenes. ¿Cómo? O sea, ¿eso viene atrás o qué? Sí, ahí sí, Aquí. no, hay paralelo. como... En paralelo. mira, Por ejemplo, dice Merce Cunningham, entonces viene una descripción de quién es John Como Cage, citas al quién pie de es... página, muy bien, sí. muy y bien. va viendo- Kiss, y- Trino. Se explica Kiss. ¿Qué es? Pero además tiene, por si no sabes quién es Gis, viene aquí la foto de Gis. Sí. Ahí veo muchas fotos Muchas ahí. imágenes. Medina, Diego Medina, algunos ahí de claro. cuando hicieron el Cayo, cuando vino acá Guillermo a trabajar en el así se Cayo. llamaba esta cosa aquí en Guadalajara, ¿no? Esa secta que tuvieron, ¿no? O sea, el Cayo, ¿no? O algo así. Era un instituto de formación en el arte contemporáneo y en la curaduría. Pero también pues teníamos que vender chelas, pues no sé, cada viernes se abría ahí el Open Studio. Había buenas paris también, ¿verdad? Sí, sí. En aquella época era concurso de fiestas. Sí, Qué sí. cosa. ¿Coincidió con la etapa esta de danceterías en Guadalajara? ¿o? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pues los 90, totalmente. Fue una Qué muy fiestas. buena época y te tocó eso aquí en Guadalajara, pero tú originalmente es de Ciudad de México, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que te hizo quedarte tanto tiempo aquí? O bueno, ya después ya no fue tanto. Eso de expoarte, ¿no? Por la Ah, sí. feria y porque pues hice estas no es el vínculo con tantos nuevos amigos. Estábamos muy contentos aquí, de verdad, pues, estaba yo feliz aquí, con muchos nuevos amigos, artistas que estaban ya apuntando, ¿no? Que iban a... ¿Quién, por ejemplo, de los de acá de Guadalajara? Que te Pues acuerdas? Diego, Piolín. El Piolín, que está en Nueva York, ¿verdad? ¿Sigue en Nueva York? Creo que sí. Que sí, en unos días se expone acá en México. claro. Le ha ido Muchos de bien. los de esa Fernando generación que Palomar. era jalarte Fernando y luego Palomar. se hizo super brother de muchos de los que les decimos los capetillo. o sea, Sí. Ellos, todos. Nuestra némesis. Ay, sí. Y luego otra generación también, luego cuando me fui yo seguía regresando, entonces también un contacto desde que eran muy chavos, José Dávila y Francisco Ugarte, los capetillo, cabrón. Gonzalo Lebrija, Ah. eh, No, pues qué maravilla, era una época Todos ellos. que fue famosísima, todo el Expoarte era el evento aquí en Guadalajara, porque realmente antes de la FIL no existía nada. Y ya nomás era la FIL, no bien, pero luego Expoarte, todo pintaba que, bueno, ya se está haciendo una ciudad grande, porque hay... Y luego ya se desinfló. ¿Qué pasó con Expoarte? no, y además sí tenía una muy buena credibilidad. Sí. O sea, en relación con la feria llegaban muchísimos coleccionistas de todo el mundo. Ajá. Sí se está, y galerías muy serias, muy importantes, muy importantes. Funcionó, por supuesto. Y el foro más. El foro tuvo una reputación muy importante en el mundo. Y por eso también pues tuve la oportunidad de tener un contacto directo con la teoría del arte contemporáneo en Europa y en Nueva York en un momento muy importante, ¿no? Sí, Digo, que es otra de tus betas, ¿no? O sea, de pronto te invitan a participar en mesas redondas, charlas, todo, ¿no? O sea, muy tú afortunado. Tienes un lado teórico. No sé para qué me pregunta mi opinión, pero sí.
Porque eres buen conversador, por eso. Pues yo digo que este libro refleja mucho de lo que eres bueno para llevar una plática, y eso que esté escrito nos parece a nosotros que es algo que deberías haber hecho desde hace tiempo. Qué bueno que lo hiciste finalmente, pero es eso. ¿Sabes qué es increíble? Que como que no es un libro de historia, pero que acabas empapándote y viendo bien de todo cómo estuvo sucediendo de una manera mucho a nivel cancha, como lo fue haciendo Guillermo, que no es que estuviera en el Olimpo diciendo quién está bien, quién está mal, o que sí, que no. Es una historia de muchas dimensiones porque va trayendo a alguien que desapareció, que hizo un trabajo increíble, que pronto uno les fue bien, otros mal. 1000 historias, ¿no? Por eso se llama 1000 hilos. Y creo que es otra aproximación también a la historia, que no es este regidor, ¿no? Que te tira línea. Sino en contra ¿no? de las imposiciones tediosas. Eso. Liberación. Me gusta mucho eso. Sí, es cuando dices, no enfaden a don Guillermo. O sea, todo bien, pero no enfaden a don Guillermo. Oye, pero los 90 fueron también para ti como la etapa en que despegaste cañón, ¿no? ¿O fueron desde los 80? No, 90s, pero tardíos, porque lo que era interesante es que se daban las cosas mucho como en laboratorios o talleres o incluso grupos de amigos, y que se hacía un ecosistema donde ya también se tenía uno en grupo y ya no necesitabas mucho más exterior, ¿no? Entonces se hacían discusiones, se hacían amistades, se compartían ideas, se compartían las chambas, y entonces como que era muy autosuficiente. Luego empezó a haber ya salidas al extranjero, exponer por aquí, por allá, también hacer algo un poco más profesional como una galería o tener viajes a bienales, a ferias, pero en ese entonces estaba muy centrado en pequeños lucros, ¿no? Y bares o cantinas o fiestas así, pero muy pues civil, digamos, ¿no? No había una profesionalización. Sí, claro. Pero digo, de tus obras que me gustan mucho es ese famoso Volkswagen, que fue como de lo primerito. Y cuando empezamos a platicar, que decíamos, y me decían, es el mismo que hacían los monos. Y digo yo, pues es que sí se nota, te digo, esa media influencia y demás, pero sí es dar el brinco al arte contemporáneo, sí es un brincote. Yo siempre le he dicho al señor Pelón que es un gran monero, pues, y que si se dedicara al arte contemporáneo sería un gran artista contemporáneo. Todo lo creemos. Y todo lo creemos, pero nada más que él se lo crea. Ese es el problema, es que él no se lo cree. Oye, pero perdón, tienes ahorita una expo chida, ¿verdad? En Monterrey. Sí, está padre. Platícanos a ver un poco. Pues nunca había pasado 30 años de que yo tengo chambeando y que no había expuesto en un museo en México, en ninguna parte. Entonces, pues ya era como un pendiente, y el marco, hay una directora bastante reciente, que es Tayana Pimentel, que estuvo antes en la Ciudad de México, y se aventó el tiro, consiguió recursos y me invitó, y entonces pues trajimos un montón de piezas y está ahí montada toda, ¿no? Entonces pues es como, sí es muy emocionante, sí era una obligación que yo tenía, un compromiso, ¿no? Y oye, me parece que esto da para otro programa. ¿Se quieren quedar otro programa? ¿Nos vamos o nos quedamos? Quiero que no se vayan. Ahorita les voy a traer whiskies y demás, vas a ver. Quiero agradecer al sector Reforma, que fue el que los trajo, a Santino, a Alejandro y a Javier. A Javier, a los tres, les agradecemos que nos hayan traído a esos señorones. Lo malo es que se los trajeron por tren, uno por Colima y otro por Ciudad de México, pero no le hace, algo así. Pero llegaron. Pero bueno, vamos a regresar el próximo programa con ellos mismos para platicar más cosas. Quiero hablar de tu papá también, de Héctor Ortega. ¿Les parece? No, bueno, sí, no se les olviden lo que andábamos, ¿eh? Va a ser como una especie de breve pausa y esto sigue. Vale. Muy bien, y nos vemos el próximo viernes aquí en su programa de Marucha Vilalta. Acuérdense, soy yo. Aquí nos tocó vivir.